¿El primero? Ah, bueno, perfecto. Entonces va a ser una clase más rápida. Bueno, la importancia de los pares craneanos se basa específicamente y una vez más en el examen neurológico, en la topografía del sistema nervioso y en la manifestación que tiene cada par. Algunos son más elocuentes. Ténganse en cuenta que cuando hablamos de elocuencia estamos tratando de lo que se refiere a la capacidad de nosotros interpretar lo que el organismo nos quiere decir. Porque no quiere decir que su par craneano no se manifiesta, entonces no es elocuente, todos son elocuentes. Lo que pasa es que si nosotros no sabemos interpretarlos, pero vamos a decir, no, pues ese par como que no es fácil identificarlo. Todos tienen alguna característica. Podemos llegar a un diagnóstico tanto topográfico como posiblemente etiológico y sindromático. Acuérdense que son la forma de hacer diagnóstico en neuro, ¿no? Entonces ahí están enumerados los pares craneanos. Un primer par que es el olfatorio, el segundo que es el óptico, el tercero que es el motor ocular común, oculomotor, el cuarto que es el patético troclear, el quinto que es el nervio trigémino, sexto que es el motor ocular externo o nervio abducens, el séptimo que es el nervio facial, el octavo que es el estatoacústico o vestíbulo coclear, y esto define mucho su anatomía. El noveno que es el glosofaringio, el décimo que es el neumogástrico o vago, el 11 que es el nervio espinal o nervio accesorio o accesorio espinal, que le pueden dar algunos libros, y el último es el nervio hipogloso. Primer par, proveniente del rinencéfalo. Ese par en el desarrollo de la evolución es quizás el más antiguo. Ya lo hemos hablado de que las especies inferiores tienen unas neuronas que cumplen con el papel del nervio olfatorio, que incluso se identifican en las hormigas, el nervio olfatorio, con algunas variantes en su anatomía, pero que cumplen la misma función. El rinencéfalo entonces da origen a este par craneano que maneja muchas de las funciones de este sentido especial. Hay unos sentidos que se llaman especiales, o cuando hablan de los órganos de los sentidos, los pares craneanos que actúan sobre los órganos de los sentidos se consideran nervios especiales, y uno es este, el nervio olfatorio. Es un nervio aferente especial porque nos da una función específica que no la puede dar ningún otro par craneano. Ningún otro par puede percibir los aromas, percibir los olores ni asociarlos. Tiene el sentido del olfato, obviamente, y inicia su recorrido en la mucosa nasal. El nervio olfatorio, entonces, tiene una parte que es un epitelio que está en la mucosa nasal, en los senos paranasales, en todas las estructuras aledañas a la vía aérea superior. Después se convierte en un bulbo, que ahorita lo vemos en un dibujo. Ese bulbo va a contener unos cuerpos de unas neuronas que se consideran neuronas bipolares. Esas neuronas bipolares tienen unas terminaciones nerviosas libres dentro de este epitelio, en el bulbo del cuerpo, y luego continúan hacia arriba y hacia atrás en unos axones que hacen sinapsis para llevar la información olfatoria hacia los tractos olfatorios y hacia la corteza olfatoria, que es del lóbulo temporal medial. Ingresan al cráneo a través de la lámina cribosa del esmoides. Todos creo que la han visto alguna vez, si no ahorita se la recuerdo. Una lámina muy importante. Esta lámina cribosa es básicamente un área anatómica a través de la cual esas terminaciones nerviosas ingresan al cráneo para formar ese bulbo. Pero además es un sitio muy importante y frecuente del origen de algunas de las fístulas del líquido cefalorraquídeo, de hecho la mayoría a nivel del cráneo, de la base del cráneo, que en varias ocasiones con cierta frecuencia se generan después de un traumatismo facial o de un traumatismo craneoencefálico. Entonces, cuando ustedes ven un paciente con rinoliquia, cuando no entienden un término, por favor levanten la mano, pregunten sin miedo. Un paciente con rinoliquia va a tener un defecto del epitelio y de las envolturas del sistema nervioso a través de la lámina cribosa del esmoides. Como les decía,
por encima de esa lámina está el bulbo y una cintilla olfatoria de cada lado, hacia atrás están las estrías olfatorias, medial, intermedia y lateral, que van a terminar esa vía olfatoria en un área piriforme y en una zona que se llama la zona entorrinal, que son estas áreas que van a hacer una conexión de los axones aferentes y una interconexión hacia la región del cuerpo o núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino, como todos sabemos, hace parte del sistema límbico y forma un componente muy esencial del funcionamiento de este sistema. ¿Ustedes alguien ya les dio clase de sistema límbico? Muy importante, la verdad, y yo creo que, no me acuerdo la próxima clase, creo que es dentro de 8 días, pero no recuerdo ese tema. ¿Alguno nos tiene a la mano? Porque a mí sí me gustaría hablar del sistema límbico, es súper importante. Yo aquí no lo tengo discriminado porque estoy de pares craneales. Pero lo podemos hacer un repaso muy rápido, más porque lo van a oír nombrar toda su carrera. Los que van a ser pediatras, psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos, médula espinal. Hacemos una introducción rápida al sistema límbico en la otra clase y luego seguimos con médula espinal, ¿les parece? El cuerpo amigdalino hace parte de del sistema límbico, que es un sistema, valga la redundancia, muy importante en el comportamiento humano, en la producción de muchas sustancias endógenas, endorfinas y sustancias que generan además funciones de asociación incluso social. Por eso el sistema límbico es sumamente importante. También tiene que ver con el comportamiento psicoafectivo y sexual del ser humano. Y bueno, de muchas especies. Esto hace que ustedes entiendan por qué el primer par tiene una función tan importante en la socialización. Y pues es obvio, ¿no? Así como hay aromas que son atrayentes, hay aromas que son repugnantes. Y esta función la cumple este par craneal. Algunas de las fibras de este nervio entonces se cruzan por la comisura blanca anterior, lo cual hace que se forme una integración de información de cada lado. Recuerden que el sistema nervioso se comporta de forma bilateral, lo cual quiere decir que el hemisferio cerebral derecho recibe información e integra información del lado contralateral, o sea, del izquierdo. Y eso lo hace a través de las comisuras. Una de estas, y muy importante, la comisura blanca anterior. Ya en el cuerpo amigdalino se integra esta información y se hace una sinapsis que va hacia el área olfatoria primaria, donde hay 3 zonas. Y ahí está, en esta zona se genera el estímulo de salivación y náusea. ¿A qué me refería yo? A estímulos que pueden ser agradables o estímulos que pueden ser repugnantes. Un estímulo agradable, relativamente fácil de generar en el ser humano, es cuando se le dice a la persona: usted se va a imaginar en este momento, dilo, comiendo mango con sal y limón. todo saliva. Mientras que, mejor no mencionamos, pero existen muchos ejemplos de olores repugnantes que van a generar náusea y posiblemente vómito. Y hay personas que además hacen reacciones cacósmicas. ¿Saben qué es cacosmia? ¿Qué es? Les huele muerto. Es una sensación de un olor desagradable, de un olor nauseabundo, de un olor fétido, sin que exista necesariamente ese olor. Ejemplo, hay personas que les produce esa sensación las secuelas de un traumatismo craneoencefálico a nivel de la lámina cribosa del etmoides, de un traumatismo craneoencefálico o craneofacial mejor, que altera estas fibras y produce una sensación de cacosmia. Pero también hay ciertos tipos de epilepsias que generan esto. Y una de las auras de esa epilepsia o de esa crisis epiléptica es una sensación de cacosmia. Entonces la persona percibe un olor que le produce náusea, incluso de mesis, sin que exista ese olor, y ya sabe que le va a dar una crisis convulsiva. Eso se le explica mejor en neurología. Entonces los pacientes les pueden consultar a ustedes por muchas razones por alteración del primer nervio, o sea, del nervio olfatorio. Siglo XXI, octubre 8 de 2021. ¿Cuál es la causa más frecuente de alteración del nervio olfatorio?
COVID. Claro, claro, no lo duden. En este momento sabemos que uno de los signos patognomónicos de infección por SARS-CoV-2 es la anosmia, incluso disosmia, ni siquiera es anosmia en total, pues sí puede serlo la mayoría de las veces. Pero disosmia, un paciente que tiene alteración de la percepción de los olores. Los pacientes pueden tener disminución en esa percepción y eso genera también una alteración en la percepción de los sabores. ¿Cómo se llama eso semiológicamente? Y también es patognomónico el COVID. ¿Así? ¿Qué es? Pero duro para que te ayude. No, iba a mejorar. ¿Cómo? ¿Cómo? Disfeusia. Esa alteración de la percepción de los sabores casi nunca es orgánica primaria, aunque todavía no lo sabemos, de un daño, y ya vamos a ver cuáles son los pares craneanos que dan el sabor, pero casi nunca es primaria, casi siempre es secundaria, una lesión del primer par. Entonces, cuando uno no capta los olores, difícilmente capta los sabores. Sin embargo, hay núcleos en el tallo cerebral que integran la información olfatoria con la información gustativa y por eso se alteran las dos funciones. Entonces dicen los libros de anatomía clásicos, 3 vías: fascículo prosencefálico medial, prosencéfalo es cerebro anterior, que va hacia el hipotálamo, una estría medular del tálamo hacia el núcleo venular y epitalámico. Estos son más fáciles de entender en los atlas de anatomía. Una estría terminal que lleva información del núcleo o cuerpo amigdalino hacia la región interior del hipotálamo y el área preóptica. Estas son zonas por delante del quiasma óptico y por debajo, muy cerca de la glándula hipófisis, o sea, cerca de la silla turca. Aquí vemos entonces el esquema que yo les comentaba, donde está la mucosa nasal, las terminaciones nerviosas exageradas para que se puedan entender, que van a ascender hacia la lámina cribosa de este hueso que se llama el etmoides, y estos huequitos permiten el paso de esos nervios para formar el bulbo olfatorio y hacia atrás el nervio olfatorio primer par. Una vez más, les hago esa cordial invitación, muchachos, para cuando puedan y quieran entrar a una cirugía conmigo. Cuando tengamos una cirugía de base de cráneo, les voy a mostrar este nervio, primer par. Se ve en todas las cirugías de abordaje frontotelional, por ejemplo, abordajes a la silla turca, que es acá, abordajes a aneurismas de la arteria cerebral media o comunicante posterior, y todo tipo de lesiones que tengan que incluir la base del cráneo. Fácilmente les puedo mostrar durante el abordaje, y ustedes van a ser mis primeros ayudantes si logran entrar, cuál es el primer par, cómo se ve y cómo se ve en la realidad este diagrama. Una vista inferior de la base del cráneo entonces nos muestra el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio y aquí las cintillas olfatorias, donde yo les decía, esta es la sustancia perforada anterior, aquí entran unos vasos sanguíneos perforantes, valga la redundancia, y aquí está el quiasma óptico cortado y los nervios ópticos en una pequeña porción que se hace visible allí. Aquí queda el núcleo amigdalino en esta zona y es muy cerquita y tiene mucho que ver con la cabeza del hipocampo. ¿Se acuerdan del hipocampo? Hace parte del sistema límbico y su función neuropsiquiátrica es supremamente importante para muchos efectos. Aquí un dibujo agrandado de lo que es el bulbo olfatorio, la lámina cribosa de este hueso que es el etmoides. Aquí están esos huequitos diagramáticos, las neuronas bipolares de las cuales les mencioné inicialmente, que se inician en la mucosa nasal, que tienen una terminación aferente en la mucosa, llega al cuerpo de la neurona y posteriormente se desliza o se prolonga, hacia el bulbo olfatorio, donde hace una segunda sinapsis. Eso quiere decir que el bulbo olfatorio prácticamente terminará siendo como un ganglio nervioso, donde hay cuerpos neuronales y de allí se hace una sinapsis que va a enviar la información hacia el cerebro medial. Aquí una vez más la lámina cribosa, para que no la olviden, la que generalmente nos va a explicar por qué el paciente presenta una rinoliquia después de un trauma craneoencefálico, después de un proceso infeccioso inflamatorio, una meningitis,
Y ese paciente con fístula del líquido cefalorraquídeo pues requiere un tratamiento oportuno para evitar que la meningitis persista en el tiempo, se perpetúe la palabra. Muchas veces nos toca estar por debajo del cráneo a cirugía y tapar estos huecos. Obviamente el paciente en muchas circunstancias va a perder la ocasión, pero es mejor que el paciente quede anósmico y no quede muera. Segundo par, nervio óptico. De los sentidos especiales, bueno, esto dicen los anatomistas, no es mío, esto todo es tomado de textos de neuroanatomía, yo les he hablado de varios, donde dicen que es el más importante de los sentidos especiales. Yo no sé qué tan más importante puede ser, pero sí es supremamente importante. ¿Por qué? Porque percibe todos los estímulos luminosos, los interpreta, nos da las imágenes. Todos conocemos personas que son invidentes, y eso no quiere decir que no puedan llevar una vida de cierto modo normal, pero obviamente es una vida muy trastornada, una vida muy difícil, y pues no ver es una tragedia enorme. Además, a través de los estímulos luminosos se generan impulsos nerviosos que nos van a ayudar a producir sustancias neuroendocrinas que son vitales para el adecuado funcionamiento del organismo. Este estímulo luminoso entonces entra a través de la pupila, llega a la retina donde está la primera parte de ese segundo par. La retina tiene 12 capas, yo no soy oftalmólogo, no me las sé y no me las voy a aprender y no se las voy a preguntar, pero estoy obligado a decirles, ustedes tienen sus libros que lo explican muy bien. Las 12 capas de la retina nos coleccionan las dos células más importantes para efectos neurológicos, que son los conos y los bastones, en la entrada del estímulo luminoso y en la interpretación del mismo. Siendo los conos las neuronas especiales que captan los colores de las imágenes que vemos y los bastones la visión en blanco y negro. Dicen que hay 130 millones de bastones que pueden ver en la luz tenue. Esto en el ser humano. En los felinos se cuadriplica esta cifra. Los conos entonces dan la agudeza visual y visión de colores, como ya hemos dicho. Y existe también una lámina cribiforme, parecida a la lámina criosa, podría decirse, en algunos libros también la mencionan así, pero dejemos el término de lámina criosa para el etmoides. Y lámina cribiforme para una perforación de las fibras cuando entran a través de la esclerótica a formar el nervio óptico. El nervio óptico entra al cráneo y acuérdense que vamos de afuera hacia adentro, hay otros nervios que van de adentro hacia afuera, este va de afuera hacia adentro, a través del canal óptico en el ala menor del esfenoides, hasta llegar a una estructura que junta los dos nervios ópticos parcialmente y forma algo que se llama anatómicamente el quiasma óptico. El quiasma es una estructura anatómica muy importante como referencia anatómica de muchos abordajes quirúrgicos, pero semiológicamente, ya lo vamos a ver, es una de las estructuras donde se presenta frecuentemente una alteración de la visión secundaria a otras lesiones extraaxiales. Cuando uno habla en neuro de extraaxial se refiere a una lesión que no está dentro del cerebro, pero está dentro del cráneo. Por ejemplo, un tumor de hipófisis es una lesión extraaxial que comprime el quiasma óptico, que produce alteración de la visión lateral en principio y que requiere un tratamiento oportuno para evitar que la persona se quede ciega. Ya ahorita miramos un ejemplo. El quiasma hace que se crucen unas de las fibras del nervio óptico, pero las otras no se cruzan, o sea, nosotros tenemos visión lateral y tenemos visión compartida de los dos hemisferios, y por eso los dos hemisferios van a interpretar las imágenes que vemos tanto de un ojo como del otro. Por detrás se extiende alrededor de los pedúnculos cerebrales y van a continuarse con el cuerpo geniculado lateral del tálamo, que ya hablamos del tálamo, donde existen unas neuronas sensitivas terciarias que integran la información lumínica y visual que el ojo nos está transmitiendo. No me detengo mucho en el capítulo de neurooftalmología, que es bien complejo, pero muy interesante, pero les digo que si ustedes recuerdan su neurofisiología y la neurooftalmología, que en algún momento les pudieron haber mencionado, las imágenes que nos deja ver
pesa y el cerebro las voltea. No sé si les explicaron eso en algún momento. Es algo muy interesante, ojalá se los explique el señor. Doctor, entonces el nervio se forma del ojo al cerebro. Bien. Correcto. Hacia atrás existe una zona amplia que parece un abanico, que queda a la entrada, digámoslo así, del lóbulo occipital de cada lado, que se llaman las radiaciones ópticas. Esa es una zona que es muy susceptible de lesiones vasculares, de lesiones inflamatorias y que producen algunas alteraciones visuales dependiendo del área, dependiendo también del ojo, nos va a transformar la información visual que estamos recibiendo. Extraaxial. Es una lesión es con X, extraaxial, o sea, fuera del eje del sistema nervioso. Las radiaciones ópticas entonces son una zona abanicada donde esas fibras se dispersan a través de la corteza occipital y llegan a hacer conexión con las neuronas corticales visuales primarias que quedan en el lóbulo occipital. Unas pocas fibras ascienden al área pretectal del mesencéfalo, o sea, ¿qué estructura queda en el mesencéfalo? ¿O cuáles son las estructuras que forman el mesencéfalo? Son dos, una izquierda y una derecha. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sí, los pedúnculos, claro. Y en el área pretectal hay algunas fibras que tienen que ver con información visual. La información cruzada entonces, como hablábamos, hace varios cruces, uno de mitades superior e inferior y otro de izquierda a derecha. Ellas se cruzan a las paredes superior e inferior de la cisura calcarina que marca el límite del lóbulo occipital, donde está la corteza visual primaria. Cualquier lesión traumática, vascular, inflamatoria que ocurra en el área de la zona calcarina nos va a producir una alteración de la visión y esto nos va a generar una semiología que posiblemente podemos deducir, sin saber de qué se trate, desde el punto de vista semiológico. Lesiones retinianas, del nervio óptico, del quiasma o de las irradiaciones ópticas nos producen pues este tipo de alteraciones de la conducción visual. Aquí vemos un esquema donde vemos pues el globo ocular y la proyección de las fibras, unas de las cuales se cruzan, se dice que hasta el 90% se cruzan, pero hay unas que están pintadas en verde que continúan hacia el mismo cuerpo geniculado y hacia el tracto geniculo-calcarino, de donde se desprenden las irradiaciones ópticas que van a la corteza visual primaria. Esas pocas fibras que se cruzan, perdón, que no se cruzan, nos van a dar información del ojo ipsilateral, señor. Tubérculo cuadrigénico. Se cree que hace una función de integración de algunas de las imágenes que capta que analiza la corteza visual primaria. Acuérdense que hay una lámina cuadrigénica. Los tubérculos superiores llevan información visual y los inferiores información auditiva. Doctor, qué pena. La parte de información cruzada y lo de la cisura calcarina no la entendí muy bien. La información cruzada en mitades superior e inferior quiere decir que parte de la información del globo ocular, si lo dividimos en cuadrantes, como hacen los oftalmólogos y los neurooftalmólogos, la información de la parte de arriba del ojo se cruza hacia abajo y entonces la retina inferior es la que analiza esa información y al contrario, la superior analiza la retina inferior. Por eso habla de información cruzada superior e inferior y se refiere a los cuadrantes oculares. Lo mismo de derecha a izquierda cuando en el quiasma se cruzan algunas de las fibras, la mayoría. Y la pared superior e inferior de la cisura calcarina interpreta en forma contraria la cisura superior, la pared superior y la pared inferior de la corteza occipital reciben información contraria de las mitades superior e inferior del globo ocular.
Es bien complejo de entender, uno tiene que sentarse a diagramar cómo es la vía, para al final a los oftalmólogos, y bueno, a mí también en la residencia alguna vez me hicieron un examen donde me preguntaban, yo tengo un estímulo visual en el cuadrante superior izquierdo del globo ocular, ¿en qué parte de la cisura calcarina se interpreta? Si les tocaba uno hacer todo el recorrido, yo no les voy a exigir eso, a menos que sean residentes. Aquí entonces está el globo ocular donde empieza el segundo par, el nervio óptico, las cintillas ópticas, las radiaciones ópticas y la corteza visual primaria. Aquí expresado, este es el surco calcarino, acá, y este es el lóbulo occipital donde se va a analizar la información visual en últimas. Cuando ustedes hacen un fondo de ojo, ustedes van a buscar neurológicamente signos de alteración de la entrada de la luz y la iluminación de la retina. ¿Qué van a ver en un fondo de ojo? Van a ver unos vasos retinianos que normalmente son como los ven acá. No sé, ¿ustedes han hecho fondo de ojo? No. Qué bueno que aprendieran a hacer eso. Pues yo no tengo el tiempo para enseñarles, pero pues me gustaría. ¿Tienen oftalmoscopio? ¿Equipo de órganos? ¿No tienen? ¿Por qué? Pues es que yo en sexto semestre ya tenía equipo de órganos. No sé si las cosas han cambiado, claro que el programa es diferente. Sí, lo debemos. Pero el equipo de órganos es algo que es muy fácil. ¿Qué ese sí lo teníamos? Y pues estamos en virtual. No, no, ya los deberíamos también. Sí, virtual, entonces. Estábamos en pandemia cuando nos tocaba la tecnología. ¿En serio? Ah. Bueno, pero ustedes de todas formas, como si yo sigo vivo o si no me da alguna cosa y ustedes también, nos vamos a volver a ver en clínicas. Recuérdenme lo del fondo de ojo, que yo monto prácticas de suturas, que no me toca, pero las monto prácticas de fondo de ojo entonces, y las hacemos, y prácticas de toma de reflejos, que eso nunca se los enseñan, pero me recuerdan en clínicas. ¿Listo? Así se me olvidan muchas cosas. ¿Qué van a ver en un fondo de ojo? Van a ver una mácula, área central de la retina, que finalmente termina siendo un punto ciego, y van a ver aquí la entrada del nervio óptico excéntrica. Nunca es en la mitad de la mácula, queda más central, el nervio óptico queda más excéntrico. Y del nervio óptico, ven ustedes, se emerge, es muy bonito ver un fondo de ojo, lo que pasa es que no siempre es fácil, es más sencillo en personas de ojos claros que en personas de ojos castaños, como la mayoría. Y ustedes van a ver cómo los vasos arteriales que provienen del cerebro se van adelgazando hacia la periferia de la retina. Es esta imagen la que ustedes deben ver normalmente. ¿Cuándo llama la atención? Cuando hay, eso después lo veremos, entonces yo les enseño eso, pero no pensé que no lo supieran. Cuando no vemos rayas que son como, hagan de cuenta el color de esta parte del nervio óptico, pero en forma como de llamaradas hacia la periferia, que son hemorragias retinianas, que nos habla de muchas enfermedades y semiológicamente tiene un valor supremamente importante. Si uno sabe hacer un fondo de ojo, los semiólogos desde hace muchísimos años describieron una cantidad de enfermedades descritas no, identificables a través de este examen tan sencillo con un oftalmoscopio. Ustedes tienen que ver además, especialmente los vasos arteriales, pero también se ven los vasos venosos y se ve la pulsación de los vasos arteriales, si son juiciosos, si son, además si tienen paciencia. En neuro hay que tener mucha paciencia, no todo es fácil de ver, pero ustedes podrían ver la pulsación de los vasos venosos, cuando ustedes, perdón, de los vasos arteriales. Cuando ustedes ven un borramiento que se genera de los vasos, que se llaman cruces arteriovenosos, ven ustedes que se ingurgita la vena y se desaparece la arteria, pueden estar ante un caso inminente de hipertensión endocraniana y otras enfermedades múltiples. El borramiento del disco y de la mácula, o sea, ustedes no ven esto y no ven esto, pero especialmente el disco, donde está el nervio óptico, ustedes empiezan a sospechar un cuadro de hipertensión endocraniana que ya lo deberían estar sospechando desde la semiología. O sea, uno no le dice al paciente, bueno, abra el ojo que va a hacer un fondo de ojo. Uno el primero lo ha interrogado, le ha preguntado cómo empezaron los síntomas, desde cuándo, qué siente. Entonces, lo típico es que el paciente se queje de cefalea, náusea y vómito, que es la tríada clínica de la hipertensión endocraniana.
de cualquier causa. Y una vez uno ha hecho una semiología y ha apuntado algunos datos, entonces ahí se recurre al fondo de ojo. Y ustedes de pronto pueden encontrar que el paciente está presentando un borramiento de esta zona. Eso confirmaría el diagnóstico, que no ocurre antes de una semana. Normalmente el borramiento del disco se da después de una semana de hipertensión intracraniana. O sea que el paciente que recibe un trauma en una moto en este momento le hacen fondo de ojo y lo van a ver normal. No esperen encontrarlo de inmediato. Las lesiones se pueden además confirmar a través de una campimetría digital, que la forma clínica de realizarla es la campimetría por confrontación. Ya les muestro un esquema donde se ve eso. Pero la campimetría digital lo que hace es que nos demuestra dónde está la zona del ojo que no ve bien. Ustedes ven acá el ojo completamente oscuro. Digamos que lo normal sería ver estos cuadritos y estos números que nos manda el oftalmólogo que hace este examen en una forma completamente clara. Pero cuando esos cuadritos, además que la campimetría se divide en cuadrantes, ¿no? Estos 4 cuadrantes. Cuando ustedes ven la oscuridad en algunos de los cuadrantes o en todos, por ejemplo en este caso hablaríamos de una anopsia. Si esto es del ojo, por decir el ojo izquierdo, entonces tiene una hemianopsia izquierda y hay que determinar los cuadrantes en los cuales se está produciendo eso. Este examen lo pide uno como campimetría digital. En los códigos de solicitud del examen dice campimetría digital computarizada. El examen muchas veces ni siquiera lo reporta, entonces uno tiene que interpretarlo, pero deberían reportarlo los que lo hacen. Ellos le mandan a uno este papel. Entonces uno tiene que suponer que el paciente tiene un defecto visual importante. Este dibujo muestra la campimetría digital, la campimetría por confrontación digital, no, campimetría por confrontación. El examinador se para enfrente del paciente y diciéndole al paciente que míreme a los ojos o mire mi nariz, en esta época pues míreme la cara, uno le hace un recorrido lateral al paciente. Entonces yo me paro al frente del paciente y pongo un estímulo luminoso, que puede ser una luz, pero no se la van a poner de frente al ojo, la van a poner de lado. De manera que yo empiezo a pasar, el paciente mira al frente, yo empiezo a poner estímulo luminoso desde atrás y le digo al paciente, avíseme cuando vea la luz. Yo ahí ya la estoy viendo mirando al frente, ahí ya la estoy viendo, eso es normal. Y luego lo hacen del otro lado. Avíseme cuando vea la luz. Yo empiezo a mover en forma circunferencial el estímulo y yo ahí ya la empiezo a ver. Mirando al frente, ahí la empiezo a ver. Asumo que tengo una campimetría por confrontación normal. Si no tienen la linterna ni el bombillito del celular, tomen un bolígrafo, tomen algo que de pronto ojalá tenga, lo ideal es que tenga un color brillante, porque a veces si estamos en penumbra, si estamos en un salón no muy claro, pues a uno le pasan un objeto y uno lo empieza a ver tan rápido. Y si el paciente tiene una alteración visual menos, pero idealmente pónganlo con una linterna, hagan la comparación, ustedes pasan el objeto de delante hacia atrás a una distancia prudente de 1,5 metros y empiezan a pasarle el objeto del lado hasta que lo empiecen a ver. Y ahí identifican clínicamente si hay algo de alteración visual, una campimetría por confrontación se llama. Si la sospechan, piden la campimetría digital y ahí se las confirman. ¿A los cuántos grados es normal? ¿A los 180 grados? O sea, No, un poquito más. No recuerdo los grados, pero es un poco más. 180 es así, un poquito más atrás. La lesión de las cintillas ópticas entonces nos habla de lesiones en los axones geniculocalcarinos, nos habla de las cuadrantopsias, o sea, las alteraciones visuales por cuadrantes, que es lo que estamos hablando y que así nos las reportan, y las semianopsias. Las semianopsias pueden ser unilateral o bilateral. Las unilaterales afectan un ojo, las bilaterales pueden ser homónimas o heterónimas. Estos son terminología neurooftalmológica un poco compleja y como les digo, pues pensé que ustedes lo conocían, por eso no me puedo detener ahora, pero después lo veremos en detalle. Hemianopsias, aquí hay una descripción muy larga de eso.
que puede ser hemianopsia unilateral, o sea que afecta a un solo ojo, hemianopsia bilateral y puede ser homónima o heterónima. El término homónimo se refiere a que afecta a los mismos campos visuales en los dos ojos, sin afectarlos completos. Por ejemplo, los dos cuadrantes externos. Entonces, si es homónima, nos habla de una alteración de los mismos campos visuales en los dos ojos. Si es heterónima, afecta el campo visual de un ojo y el otro campo visual del otro ojo. O sea, me explico. Una hemianopsia heterónima puede ser una hemianopsia temporal me refiero a la región temporal o externa de un ojo y la región nasal del otro ojo. Eso sería heterónimo. Si afecta las dos regiones temporales de una hemianopsia homónima bitemporal, que es lo que ocurre en los tumores de línea media sobre el diagnóstico. Bueno, y ahí están las descripciones de las hemianopsias: homónima contralateral, hemianopsia heterónima, hemianopsia binasal, hemianopsia bitemporal. Y aquí los ejemplos. Es más fácil de entender con los ejemplos. Una hemianopsia homónima izquierda quiere decir que afecta a los dos campos izquierdos. Esto es para cada ojo. Una binasal afecta a la mitad de los dos ojos. Una bitemporal, esta es la típica, clásica de los tumores de línea media de la hipófisis. Esto es lo que el paciente va a ver cuando tiene un tumor sobre el quiasma óptico o cuando tiene una lesión, pues la más frecuente es un tumor, pero puede ser vascular. Así ve el paciente, como los caballitos de los que les ponían, porque ya casi no hay, menos mal, en las carretas les ponían unas cosas para taparle los ojos a los lados. Esa es una hemianopsia bitemporal. No se les olvide porque nunca es fácil aprenderse esto, pero por la mnemotecnia, la hemianopsia homónima bitemporal nos afecta a los dos campos nasales de los ojos, o sea que el paciente no ve hacia los lados, o sea la hemianopsia de los caballos. ¿Ustedes saben por qué le tapaban a los caballos los ojos? Sí, para ir solo para el frente. Pues sí, hoy en día podríamos decir para que no se asusten con los carros, pero eso lo usan desde época medieval cuando no había carros. Básicamente para que no se asusten, sí, pero no solo con los carros. Y esto es lo principal del segundo par. El tercer par, el nervio oculomotor o el nervio motor ocular común, es un nervio mixto, tiene funciones somáticas, visceromotoras, inerva el elevador del párpado superior. Desde ahí vamos sacando o deduciendo rápidamente qué pasa cuando hay una lesión del tercer par. Si el tercer par eleva el párpado, ¿cómo se llama la lesión del tercer par en el párpado, semiológicamente hablando? ¿Entendiste? Tosis. Empieza con P y después tosis. Entonces, la tosis palpebral es una lesión del tercer par. El recto superior, el recto interno, el recto inferior son músculos que pertenecen a este par, el oblicuo menor y hasta ahí los movimientos oculares. Para resumir, cuando un paciente tiene un daño en el tercer par, entonces presenta o puede presentar tosis palpebral, pero también presenta parálisis del ojo. ¿Cuáles son los movimientos que el ojo no haría si tengo un daño del tercer par, doctor? Solo movimientos, yo no estoy hablando sino de movimientos. Mirar hacia afuera. No. Mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba. ¿Qué más? Mirar hacia abajo. No tanto. Ya ven que hacia abajo no tanto. El tercer par, cuando se daña, puede producir tosis palpebral, y con estos músculos enumerados aquí, que les quedan las diapositivas y en esa filmación, el tercer par haría que el paciente, a ver cómo les digo yo, cuando contesté exámenes de admisión para posgrado, tienen que aprender esa táctica, traten de ir descartando cosas. Y como el tercer par tiene muchas funciones, pero muchas son muchas,
Uno dice, bueno, ¿cuál es que es? Me confundí, no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo desde la clase de neuro. Piensen que el sexto par, hasta el día de hoy me sigo arrepintiendo de haber recomendado eso cuando yo lo hubiera podido operar, pero yo pensando en algo menos invasivo, menos agresivo y posiblemente muy efectivo. Hicieron la terapia endovascular, la señora primero hizo un infarto gigantesco de toda la cerebral media de ese lado, mamá de médico, y posteriormente hizo un infarto con transformación hemorrágica. Entonces me tocó pasar la cirugía. Tragedia total. Todo lo que hicimos fue en vano, terminamos haciendo una craniotomía descompresiva, quitamos toda la calota de un hemisferio, quedó con esa deformidad que es impresionante, pero salva vidas. Ella ya estaba infartada, ya estaba muy mal, duró un mes completamente en coma, vigil, abría los ojos y no hacía nada más, terminó falleciendo. Las decisiones no son fáciles en medicina. Ay, ¿por qué no la operó? Lo hubiera operado, le iba mejor. Usted que es cirujano y yo llevo muchos años operando aneurismas y es lo que más me gusta operar. Si yo hubiera sabido, hubiera leído el futuro y dicho, no, venga, yo lo opero, porque le va a ir terrible con la terapia endovascular. Los aneurismas de arteria basilar siempre son mejor por terapia endovascular, siempre. Yo nunca opero un aneurisma de arteria basilar. La mayoría de aneurismas de arteria comunicante anterior les puede ir muy bien por terapia endovascular. Los de cerebral media y comunicante posterior, yo los opero todos. Y generalmente les va muy bien. Eso es muy variable. Entonces aquí vemos el núcleo somático, motor del tercer par, y detrás en verde hay un núcleo que le dicen el núcleo accesorio o núcleo parasimpático del tercer par, que es el núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo parasimpático del tercer par entonces habla de la función autónoma que tiene este par, que se refiere básicamente a la pupila. Aquí vemos algunas relaciones de los nervios pares craneanos en la base del cráneo, donde vemos el tercer par aquí en la fosa interpeduncular emergiendo y saliendo hacia adelante hacia la entrada del seno cavernoso. Los movimientos del ojo pues aquí están resumidos, eso ustedes se los llevan y los estudian y los repasan, pero ya saben que es más fácil deducirlo por descarte. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, ¿y el recto interno? Ah, pues es aductor. Además, porque es interno, es aductor, es muy fácil deducirlo. El recto inferior lleva el ojo hacia abajo, pero no completamente hacia abajo. El recto superior lo lleva hacia arriba, el oblicuo menor lo lleva hacia arriba parcialmente. El núcleo parasimpático del tercer par, acá está, como les decía, Edinger-Westphal, y el ganglio ciliar nos hacen el movimiento de la pupila. Esto es lo que ocurre cuando hay un tercer par. Y entonces uno describe un tercer par que puede ser completo o incompleto. ¿Cómo se sabe cuando un tercer par es completo y cuando un tercer par es incompleto? Un tercer par completo, el paciente se presenta con ptosis palpebral y alteración de los movimientos oculares sin compromiso pupilar. Ese es un incompleto. Cuando la pupila, además de esto, está dilatada, es un tercer par completo. ¿Queda claro? Por una vez más, la pupila. Ella define eso. Cuarto par, patético troclear, inerva oblicuo mayor, o sea, un solo músculo, vuelve y juega, un solo músculo, una sola función, y es, por acá lo debe decir, el único a la trayectoria intracraneal más larga. Esa es pregunta de examen de residencia. Yo puedo que se las haga acá y pues no pase mucho. Pero en la residencia sí les pueden preguntar cuál es el par craneano con el mayor recorrido intracraneal. Entonces uno piensa, pues el vago, porque el vago es un nervio que se inicia en el cerebro y termina en el marco pólico izquierdo. Nosotros que estamos preguntando desde el par intracraneal con el recorrido más largo. ¿Y por qué? Porque sale de atrás del tallo, se da toda la vuelta al mesencéfalo y luego se va para el seno cavernoso. Es el más pequeño además. Este es más difícil de ver en cirugía. El que entre conmigo, le prometo que se lo trato de mostrar, pero no es fácil verlo. El tercer par sí. El primer par, súper fácil. El segundo par es indiscutible que hay que verlo. Pero el cuarto par no es fácil de ver. Y además,
En sentido práctico, para una cirugía uno no necesita ver los pares. Yo los busco es porque me encanta verlos, pero no porque tenga que. Siempre les he dicho, y se los diré en clínicas, no hay nada igual a ver toda esta carreta, todos esos libros hermosos de anatomía, de mente, de Gray, todas esas cosas. Nunca es igual a verlo en vivo y en directo, ni siquiera en una momia o en las de anatomía, sino en vivo y en directo, o sea, ver una arteria carótida pulsando. Esa es una cosa que no les puedo describir con palabras. Espero que algún día lo vean. Como les decía, el único par que emerge de la cara posterior del tallo, que va hacia el tubérculo cuadrigémino posterior, el único en el cual se entrecruzan todos los axones de la motoneurona inferior, este sí se cruzan todos, por lo tanto una lesión del tercer par, que sea periférica, se nos habla de una lesión del nervio del mismo lado, pero sí es central del lado contralateral. Y aquí vemos pues un esquema también del núcleo del cuarto par, a nivel del mesencéfalo. Ese cuarto par entonces, miren el recorrido que hace, arranca aquí, da toda la vuelta y se cruzan por completo. Por eso una lesión aquí nos habla de una manifestación recto contralateral, del oblicuo mayor. Si yo tengo una lesión mesencefálica en esta zona, me afecta el oblicuo mayor. Este es el lado izquierdo, para efectos de radiología, me afecta el oblicuo mayor del lado derecho. Casi nunca ocurre una lesión pura del cuarto par. Es supremamente exótico. Por la ubicación, porque esto está metido en el mesencéfalo, y que haya una lesión puntual, chiquitica, que afecte el nervio par más pequeño de todos, es muy raro. Y se diagnosticaría prácticamente por imagen. Miren el recorrido que hace, sale del mesencéfalo, se cruza, da la vuelta hacia el pedúnculo cerebral, se mete al seno cavernoso y llega al oblicuo, aquí en la órbita. Esta sería la afección del cuarto par lunar. Súper raro, súper raro. Creo que yo he visto uno en toda mi vida. Como les decía, el paciente con una lesión del tercer par tiene dificultad para bajar escaleras. El cuarto par, sí. Quinto par, nervio trigémino. El trigémino es un nervio mixto, motor y sensitivo. Tiene tres ramas, una oftálmica, una maxilar y una mandibular. Recuerden que para términos fisiológicos las maxilas son dos, una izquierda y una derecha, y la mandíbula una. La mandíbula es la que tiene movimiento. En muchas partes ustedes oyen las mandíbulas, bueno, pues una derecha y una izquierda, no, la mandíbula superior, pues es que hasta donde yo sé en el humano, la maxila no se mueve, la mandíbula sí. Entonces, si uno tiene dos mandíbulas, tiene una fractura del córtex recto. La maxila es una derecha y una izquierda. Las ramas son así, una oftálmica, una maxilar y una mandibular. El nervio trigémino es famoso por la famosa neuralgia del trigémino, la muy odiada neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una afección sensitiva, dolorosa, cerebrante, como si tuvieran un cable de energía pegado en una de las ramas. Casi siempre es la mandibular, pero puede ser maxilar. Y el paciente va a sentir permanentemente paroxismos. ¿Saben qué son paroxismos? ¿Qué es paroxismo? ¿Qué es paroxismo? Un paroxismo es una ráfaga, es un disparo de dolor. El paciente siente como si tocara un cable de energía. No sé si todos alguna vez se han electrocutado. Por lo menos yo cuando armaba las instalaciones del pesebre de mi casa, sí, me pasó más de una vez. Pero cuando ustedes están cargados de energía estática, ¿no se han tocado y han soltado chispas? Con el carro, sí, pero mucho más fuerte. Doctor, es más común en la mandíbula. Es más común en la mandíbula.
Recuerden ustedes que esos paroxismos son lo que el paciente describe, para que ustedes entiendan mejor la sensación de esos pobres pacientes, como si ustedes todos han ido al odontólogo y les han puesto la presa. A todos. Levanten la mano al que nunca le han puesto la presa. A todos. La sensación es desagradable, ¿cierto? Eso es un paroxismo del trigémino. Y eso es lo que el paciente siente, pero mucho más. Es que uno siente un momentico de dolor, pero ellos sienten es dolor cerebrante, y la palabra cerebrante en semiología es un dolor extremo, tipo corriente y tipo calambre, en toda la arcada dentaria. Esos pacientes terminan con exodoncias totales, ya hoy en día ya no tanto, gracias a Dios, pero en otras circunstancias sí. Entonces los pacientes llegaban en anodoncias completas porque les dolía y resulta que el dolor continuaba. Y en la antigüedad, cuando no había imágenes diagnósticas, pues se quedaban sin tratamiento. Les empezaron a dar moduladores de membrana en alguna época de los años 60, cuando por fortuna llegó la tomografía, y después en los 80 llegó la resonancia, y hoy en día una neuralgia del trigémino casi siempre es tratable. Los moduladores de membrana, ¿qué hacen? Aumentan el umbral de dolor, de alguna forma hacen que el nervio responda menos rápido a un estímulo doloroso. ¿Cuáles son los estímulos dolorosos de una neuralgia del trigémino? El cepillado de dientes, el contacto con agua fría, el morder frutas cítricas, a veces solo hablar. Entonces son pacientes que en la antigüedad cometían actos de suicidio, porque era como si les dispararan la fresa del odontólogo, que en esa época tampoco existía, pero hoy en día sabemos que se siente en toda la arcada dentaria de un lado, por paroxismos que se presentaban cada 10 o 15 minutos durante 24 horas. Terminaban tirándose por una ventana y se llama la neuralgia del suicidio, neuralgia del trigémino. El gran causante de los dolores de la cabeza, los dolores de oído, dolores de piezas dentales, dolor de muela, es el nervio trigémino. Un componente motor branquial que inerva los músculos más potentes, centímetro a centímetro del organismo, más potente que el sóleo, más potente que el bíceps crural, que el glúteo mayor, el macetero. Y está inervado por el nervio trigémino. Músculos de la masticación, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, el miloioideo, el fascículo anterior del bigástrico. Tiene una rama sensitivo general que inerva la cara. Bueno, también pues, tiene algunas cosas agradables. Las caricias que se hacen en la cara, cuero cabelludo, herpes, conjuntiva. La conjuntiva no es agradable, no se lo acaricien. El globo ocular, las membranas mucosas de los senos paranasales tampoco es agradable, que nos las acarician hoy en día muy a menudo también, por los hisopos. ¿A todos les han hecho prueba aquí? Desagradable, ¿cierto? ¿No te han hecho? Qué bueno. Me llevo 6. Las pruebas que me hacen a mí son tamizaje de empresas, y hace, ¿cuánto fue? Hace 15 días que fui a un curso y entonces exigían la prueba 2 días antes. No, ya pongo la nariz otra vez. Gracias al trigémino. Esta tampoco es agradable. Las cavidades nasales y oral, parte del sector externo de la membrana del tímpano y las meninges, de la porción anterior y media de la fosa craneana. Cuando el paciente se queja de dolor de cabeza por una meningitis, el trigémino es el culpable. Cuando el paciente tiene un trauma craneoencefálico y un dolor persistente postraumático, muy probablemente se trate de una lesión secular del trauma de este nervio par craneano. Sin embargo, es un par muy interesante. Es el par más grande en volumen. Emerge de la superficie media del puente. Este es un típico nervio que está ubicado su núcleo en el puente o protuberancia, de una raíz sensitiva grande y un ganglio muy importante, que es el ganglio trigeminal del Kaun de Mecklin. Ese ganglio nos da la apertura en las 3 ramas que estamos mencionando, y si algún día, os vuelvo a invitar, tenemos un paciente con una neuralgia del trigémino, al cual el neurólogo se cansó de darle moduladores de membrana como la oxcarbazepina, que es una de las mejores drogas que hay para tratar este dolor cerebral. Les dan oxcarbazepina, les dan
donde el neurocirujano a los 4 o 5 años de un tratamiento que no ha sido efectivo, sin dientes y con dolor. Entra en la cirugía que se hace por vía retroauricular, se mete uno a la fosa posterior, busca el origen aparente del tercer par, del quinto par, perdón, en el ángulo pontocerebeloso. ¿Y qué encontramos nosotros en cirugía? A través de un microscopio vemos un nervio gigante, muy bonito, con una arteria que le pega todo el tiempo. Cada vez que el corazón pulsa, o sea todo el día, todos los días, la arteria le pega un golpecito al nervio. Y ahí está el paroxismo. Y eso lo vinimos a descubrir en la época de la resonancia, antes no. O sea, hace 40 años. Antes no. Entonces él pega. Si bien el doctor Harvey Cushing, padre de la neurocirugía moderna, lo había pensado y lo había descrito porque los especímenes post-mortem demostraban a él vasos sanguíneos que estaban muy adosados al quinto par, nadie lo había visto en vivo y en directo porque no tenía la tecnología para eso, pero lo había sospechado. Entonces uno ve cómo la arteria bien bonita le va pegando el nervio y le tiene además un canal, lo tiene marcado. ¿Qué se hace en cirugía? Les cuento, todo esto es curiosidad, pero para que ustedes se animen a entrar a cirugía y se animen a estudiar esto, porque esto no es solo ciencia ficción, es real. Mete uno una estructura que separe el nervio de la arteria, puede ser una esponja no absorbible obviamente, de algún material que tengamos a disposición, por ejemplo un parche de dura madre que lo estoy haciendo ahora con eso. Yo lo hacía con teflón. El teflón es un material que se utiliza para las prótesis vasculares. Cuando una persona tiene una arteria completamente dañada, los cirujanos vasculares se la reemplazan con prótesis de teflón. Nosotros cortábamos un pedacito, pero es que una prótesis de teflón puede ser extremadamente costosa, no sé cuánto, pero puede costar mucho, y yo utilizaba 5 por 5 milímetros de toda la prótesis. Es un desperdicio. Y muchas no se pueden reesterilizar, pierden sus propiedades. Sin embargo, si nosotros guardábamos fragmentos de eso, los cirujanos vasculares usaban el pedazo y el resto lo desechaban. Nosotros lo reesterilizábamos y se lo poníamos entre la arteria y el nervio y santo remedio. Ahora usamos otras cosas, lo que haya a nuestra disposición para la cirugía. La mejoría es dramática, tienen que verlo y hacerle el seguimiento a esos pacientes de la neuralgia del suicida a una vida completamente normal y llevadera y sin medicamento. No vuelven a tomar droga. Cierro ese paréntesis para seguirles contando entonces que el sensitivo general pues inerva todas estas estructuras que vemos acá y que nos generan muchas de las sensaciones dolorosas y muchas de las sensaciones de tacto superficial agradables. La raíz sensitiva ya le hemos hablado, y entonces las tres ramas, B1, B2 y B3 es la forma en que las nominamos anatómicamente, no solamente en cirugía, sino en semiología neurológica. Entonces le llega el paciente con un dolor en la arcada dentaria superior. ¿Cuál es la rama afectada? B2. Maxilar. La mandíbula no se mueve, la maxila no. B2. Rama oftálmica. Ahí están las estructuras que inervan. Tiene la glándula lacrimal, tiene una rama frontal, una supratronclear, otra suborbitaria, el seno frontal. Estamos hablando de sensibilidad. Por eso cuando uno tiene, o algún paciente, yo no he sufrido eso, pero algún paciente tiene sinusitis, vuelve y juega, el trigémino, genera dolor. Las ramas nasociliares que están descritas allí y una rama meningia tentorial. Cuando el paciente sufre meningitis y empieza a tener signos meningios, el nervio trigémino está gritando, la meninge se inflamó. Una rama B2, cigomática, cigomático temporal, cigomático facial. Bueno, están descritas y en los datos ustedes se encuentran muy bien. Una rama infraorbitaria. Ustedes se van dividiendo, como ustedes se ponen los dedos de la mano en la cara, y esas son muchas de las ramas que ustedes se encuentran acá para determinar cuáles son los sitios de sensibilidad. Volvemos a la mnemotecnia del descarte para los exámenes de admisión y para los exámenes de neuro. ¿Cuál es la única zona de la cara? Y la cara es lo que ustedes me ven de frente. Si yo me volteo ya cambió. Si me ven de frente, que no inerva el trigémino. El resto todo es del trigémino. Es un punto anatómico. El ángulo.
¿Cómo se llama el ángulo de la mandíbula? El ángulo de la mandíbula. Acá están las ramas de B3, bucal, auriculotemporal, lingual, alveolar inferior, todos los dientes de la mandíbula. Rama dental, incisivo, mentoniana, rama meningia, fosa media y anterior, perdón, o sea, las meninges, una rama pterygoidea media, tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, una rama mesenterina que es puramente motora, temporal profunda, pterygoidea externa, miloioidea, fascículo anterior del digastro. ¿Cuál es la única zona de la cara que no inerva el trigémino? Acuérdense de este monacho. El ángulo de la mandíbula. ¿Cómo se llama el ángulo de la mandíbula? ¿El qué? El gonion. Mucho gusto, ¿no lo conocían? No. Pregunta de examen, no les olvide. Ahí se los dejo, con ojos bien abiertos. El gonion. El gonion es la única parte de la cara que no inerva la mandíbula. Ya de ahí para atrás, todo lo que ustedes ven aquí en morado corresponde al plejo cervical superficial, pero el resto, hasta acá, es el trigémino. Aquí lo ven más grande. Bien, el gonion. Este punto de acá se llama el perion. Bueno, ya hay unos puntos anatómicos que les toca repasar. Otra vez, el gonion. Plejo cervical superficial es morado. En rojo, azul y verde, el trigémino. Y en naranja, el plejo superficial occipital craneal. Aquí vemos entonces el ganglio del trigémino. Vemos las tres ramas: rama oftálmica, rama maxilar, rama mandibular y todas las ramas que van hacia los músculos de la masticación, de la arcada dentaria inferior, arcada dentaria superior, mucosa nasal. Bueno, todo lo que ahí estaba mencionado. Aquí se ve una distribución donde está el cabum de Meckel y está el ganglio del trigémino. Existe una forma en que se puede hacer un control que para mí, yo no lo volví a hacer nunca. Un control parcial de una neuralgia del trigémino cuando es en la rama maxilar, donde a través del agujero oval, aquí en la región en la región malar, hay una rama del trigémino que sale más o menos en esta zona de la cara. Aquí no tengo el diagrama de frente. Y entonces, ya se lo he puesto en el muñeco acá. En esta zona. Ahí está la rama. Esa rama, cuando hay dolor de B2, o sea la segunda rama, se puede hacer una risotomía por radiofrecuencia. Se mete una aguja aquí con anestesia local y se aplica radiofrecuencia para de alguna forma inactivar, es decir, dejar desfuncionalizado el nervio. Obviamente le queda la cara dormida, pero primero me parece pues muy agresivo tener al paciente despierto. Aunque uno le pone anestesia local, imagínense si él siente un corrientazo en toda esta zona y uno le aplica otro. Pero además, si eso solucionara el problema para siempre, pues sería una técnica muy poco invasiva con anestesia local y paciente para la casa feliz. Pero la recaída es muy alta. Yo lo que vi fue que todos los pacientes volvían a tener dolor. Ah, miren, acá está. Esta rama. Entonces uno le aplica una aguja aquí para una risotomía percutánea con radiofrecuencia, y eso es una cura para mí transitoria. Yo nunca he visto que el paciente se mejore del todo. Aquí vemos los núcleos. El núcleo principal del trigémino está aquí en el puente, en la cara posterior, y hacia allá salen las fibras para formar por la emergencia, o sea, el origen aparente del nervio a la cara lateral del puente, formar el nervio que después se divide en las tres ramas posteriores al ganglio. Ese nervio es supremamente voluminoso y fácilmente visible también en anatomía patológica, en el taller, en el laboratorio de anatomía en anfiteatro o en cirugía. El nervio trigémino tiene una cantidad de conexiones intranucleares a nivel del puente, tanto en el piso del cuarto ventrículo por detrás tercio superior, como en el puente propiamente dicho. Esos núcleos pues son susceptibles de lesiones que pueden ser lo mismo,
especialmente vasculares o tumorales, por muy rara vez. Lo que más afecta al nervio trigémino, finalmente eso, entonces es la neuralgia. El sexto par, muy fácil y muy corto, el motor ocular externo, inerva el músculo recto externo, única y exclusivamente. Este es un nervio puramente motor, no tiene ninguna otra función, y ya tenemos claro que cuando se daña el sexto par, se produce una parálisis del ojo hacia el lado. Hacia el lado, porque el ojo, cada ojo se mueve hacia un solo lado, externo, ¿no? Ese frente somático general. Otra pregunta que suelen hacer: ¿por dónde atraviesa el sexto par su emergencia para entrar al seno cavernoso? Por el canal de Dorelo, que es un repliegue de dura madre muy importante como referencia anatómica, porque a través del canal de Dorelo se forma un paso de un nervio que es muy delgado y muy pequeño y susceptible. Es el primer par que se afecta en la hipertensión endocraniana. Entonces, cuando el paciente hace hipertensión endocraniana, no le hagan fondo de ojo ahí mismo, que ya les dije, les va a salir normal. Miren si el paciente hace excursión lateral del ojo. Si el paciente no la hace, quiere decir que el nervio, asociado a una anamnesis, ¿no? El paciente ya dijo, tengo cefalea, náusea y vómito, entre otras cosas. De pronto la familia dice, además está con somnolencia, además ya no de glúteo. Entonces, el paciente tiene un síndrome de hipertensión endocraniana que se acaba de comprobar cuando el sexto par está afectado, y uno piensa inmediatamente que la tensión de un par tan pequeño a través de un repliegue tan duro como es la dura madre, que es casi tan dura como el hueso, hace que el nervio se comprima contra el repliegue de dura madre en este canal, el canal de Dorelo. Por lo tanto, el paciente no hace una parálisis externa. Entonces, paciente con cefalea, náusea, vómito y sexto par, seguramente tiene una hipertensión endocraniana y hay que buscarle la causa. Y si tiene midriasis, corran, porque si tiene sexto par, midriasis y todo lo anterior, el paciente está muy grave. Entra al seno esfenoidal a través del andíbulo esfenoidal y al seno cavernoso. El paciente tendría un estrabismo. ¿Cómo se llamaría ese estrabismo? ¿Cómo se llama el estrabismo de un tercer par? ¿Cómo se llama el estrabismo de un cuarto par? Pues, tú sabes. ¿Qué pasa si yo paralizo el recto externo? El ojo no puede ir hacia afuera, entonces se va hacia adentro. Endotropía. ¿Sí? Endotropía hacia adentro, exotropía hacia afuera. O estrabismo convergente y estrabismo divergente. Este sería un estrabismo convergente. ¿Listo? Aquí ustedes ven el nervio abducens o sexto par, y aquí está el repliegue de dura madre antes de emerger hacia el ojo, que es, no mentira, es por acá en esta zona, es que este dibujo no me sirve para ese ejemplo, pero este sí. Él entra a través de este agujero al seno cavernoso, y ahí está el repliegue de dura madre, que se conoce como canal de Dorelo. Mirenlo acá. Perdón. Este conducto que le permite al sexto par entrar al seno cavernoso se llama el canal de Dorelo. Miren, ahí está. Estrabismo convergente. Séptimo par, nervio facial. Motor branquial es un nervio muy complejo. Inerva los músculos del estribo, o sea, los músculos de la audición, estiloideo, algunos de la masticación y la deglución. Fascículo posterior del digástrico, el anterior del trigémino, músculos de la expresión de la mímica facial. Buccinador, los que veían el Chavo del 8, este es el músculo de Kiko. El cutáneo del cuello, el occipital. El cutáneo del cuello es cuando ustedes cogen el examen y ahí está muy difícil, todos estiran la cara. Cutáneo del cuello, el occipital, motor visceral, la glándula lacrimal, submandibular y sublingual. La membrana mucosa nasal, los paladares duro y blando. Todas estas estructuras tienen ramas del facial, y tienen ramas del trigémino, y tienen ramas del glosofaringe. Sensitivo general, algo de sensibilidad del pabellón auricular, una pequeña área de la piel que está por detrás del pabellón auricular, pared del meato auditivo externo y la cara externa del tímpano. Muy importante eso, porque el tímpano está ligado por varios pares, señor. El platismo, claro.
que es un músculo que pues, nosotros tenemos que conocer para los abordajes del cuello, los cirujanos de cabeza y cuello, los cirujanos vasculares y los neurocirujanos en la cirugía de columna vía anterior. Sensitivo especial, entonces, estas partes y los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, cuando hablamos de COVID, podemos hablar del facial para los 2/3 anteriores. Se produce una neuritis viral, infecciosa, viral, que nos produce una alteración de la sensación del gusto. Inerva los paladares duro y blando. Ramas, 6 ramas, una temporal, una cigomática, una bucal, una mandibular, una cervical y una auricular posterior. Esas son las ramas principales sensitivas. Aquí está el núcleo principal del nervio facial, acá en esta zona. Es la unión entre el puente y el bulbo raquídeo, y este nervio da una vuelta hacia atrás, prolongando todas sus extensiones neuronales hacia el frente, y sale por un sitio que se llama el ángulo pontocerebeloso en compañía de otro nervio, que ¿cuál es? El octavo, y forman el complejo séptimo y octavo, que es el que nos toca tener muy en cuenta para enfermedades que ya les vamos a mencionar. Y aquí están algunas de las estructuras que inervan el nervio facial: glándulas nasales, palatinas y lacrimales, o sea que se activan mucho cuando tenemos gripa y se activan cuando nosotros comemos comida picante, por ejemplo. El gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, glándulas salivales submandibular y sublingual, el ganglio submandibular que nos lleva a esas ramas pues, del nervio facial hacia para producir la salivación, músculos de la expresión facial y vientre posterior del digástrico. Los músculos de la expresión facial son los que nos van a dar la semiología del nervio facial más que estas ramas linguales. Componente braquial del nervio facial tiene el músculo del estribo, el audición que ya los hemos mencionado, y algunos de la deglución. Viscerales también ya los mencionamos, sensitivo general la piel también ya los mencionamos, y el sensitivo especial, que es el que hablamos de los 2/3 anteriores de la lengua para afecciones como las que estamos viendo en este momento, que espero que ya pronto acaben. Origen aparente del ángulo pontocerebeloso, inerva lo que ya mencionamos. Recuerden que dentro del peñasco del temporal hay una rama del facial que se llama la cuerda del tímpano, que esto da una inervación sensitiva, solamente sensibilidad a nivel del tímpano, no tiene una función visceral. Emerge del cráneo a través del agujero estilomastroideo. ¿Dónde queda ese agujero? Pues el nombre lo dice, entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. ¿Sí? Cada afección predominantemente de origen infeccioso, una mastoiditis, una otomastoiditis, nos puede dar una parálisis facial, por esta razón. Inerva la parótida y continuidad en los músculos de la expresión facial. Una lesión de motoneurona superior del nervio facial nos da una pérdida del control voluntario de los músculos inferiores, excepto el frontal y el orbicular de los párpados, mejor dicho. Aquí también hablamos de un facial central o un facial periférico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo pueden ustedes, si yo les digo, tengo un paciente con un facial central, ¿cómo hago yo para determinar eso? Si puede mover los músculos, el periférico en la parte sensitiva. En la central también se afecta la abducens. No necesariamente, pero podría ocurrir, pero me dejaste pensando, pero sí, puede pasar, pero no. ¿Cuál es la diferencia? Una lesión de origen central, o sea, un facial central, nos afecta solo la mitad inferior de la cara, de la hemicara derecha o izquierda. Un facial periférico nos afecta toda la hemicara. Miren, cuando el paciente tiene parálisis de toda la cara, hace borramiento de los pliegues frontales, hace ojo abierto,
borra el surco nasogeniano, que es este nasal de uno de los lados, y la comisura labial se desvía hacia el lado bueno, hacia el lado que tiene tono, hacia ese lado. Por el lado afectado se produce cialorrea. El paciente no es capaz de retener la saliva ni la comida, es muy complicado. Y cuando están comiendo, los pacientes con parálisis facial se muerden, porque es como si hubieran ido al odontólogo. ¿Ustedes alguna vez han anestesiado para el odontólogo? Y uno va a comer y no es capaz de morder bien. Eso le pasa a los pacientes con parálisis facial. El facial periférico afecta toda la hemicara, el facial central afecta solo la hemicara inferior. Esta paciente pues ya recuperó. Algunas de las estructuras que ya hemos visto. El octavo par, el nervio auditivo, también conocido como vestíbulo coclear, sensitivo especial. Su función básicamente es la audición y el equilibrio. Tiene unas neuronas que se ubican en el núcleo olivar superior, que nos va a dar una función auditiva, y un núcleo vestibular superior, lateral, medio e inferior. Esos núcleos vestibulares son los que nos dan la función del equilibrio. Así que una afección del nervio auditivo nos puede producir hipoacusia o, ¿cómo se llama la sordera semiológicamente? Apúntelo para que no se les olvide. ¿No? Dis en medicina quiere decir alteración de, pero sordera. Está frío, ¿no? Cofosis. Cofosis. La alteración completa del nervio se llama cofosis. La alteración parcial, hipoacusia. Uno puede hablar de acusia, sí, seguramente existe en el libro. El término acuñado de la semiología y de la tiene la cofosis. El paciente entonces consulta inicialmente por hipoacusia y posteriormente hipoacusia y vértigo. El vértigo, pues ese es un capítulo gigante para los otorrinos, así como para los neurólogos la cefalea, como para los cirujanos el dolor abdominal. Son capítulos enormes. Existen libros que se llaman Tratados sobre el vértigo. Entonces ahí no me va a detener. La corteza auditiva tiene el lóbulo temporal. Aquí ustedes ven el núcleo del octavo par, representado en el piso y pared lateral del cuarto ventrículo a nivel del bulbo raquídeo. Toda afección del cuarto ventrículo nos puede producir una alteración del nervio auditivo, pero aquí son raras las lesiones, a menos que sean tumorales. Ocasionalmente pueden ser hemorrágicas derivadas de otro lado, y a través del sistema ventricular la sangre puede transcurrir hacia esta zona, pero rara vez causa daño. En cambio, los tumores sí generan mucho daño. Y el tumor más frecuente del octavo par es el neurinoma del acústico. El tumor neurinoma del acústico es un tumor benigno de la envoltura neural, altamente frecuente. Pues altamente frecuente quiere decir que es el que más opera del octavo par, y es el tumor más frecuente de los pares craneales. El neurinoma del acústico. Pueden existir neurinomas del trigémino, del facial, del glosofaríngeo, pero este es el frecuente. Y además yo no he visto nunca ninguno del trigémino. Algunas de las relaciones anatómicas que están en todos los diagramas y textos que ustedes tienen a la mano. Y las lesiones del aparato auditivo entonces pueden alterar la membrana del tímpano, el huesecillo, la cóclea o el nervio. Es decir, si ustedes tienen una alteración auditiva, ustedes pueden determinarla semiológicamente. Acuérdense que existen, no sé si ustedes tienen clases con los otorrinos, pero algún día cuando la tengan se acordarán de una sordera neurosensorial y de una sordera neuroconductiva. La sordera conductiva tiene solución con audífonos, como los que yo tengo en este momento, que son de transmisión ósea. La sordera neurosensorial no tiene solución, porque las neuronas ya se lesionaron, las neuronas ya no funcionan. Entonces el aparato auditivo se puede alterar. En la membrana del tímpano, una perforación timpánica, que es la más frecuente, una lesión timpánica por aturdimiento, por una explosión, por ejemplo, por una lesión de los huesecillos del oído, por inflamación, por ejemplo, una alteración de la cóclea
no me la sé, hay varias enfermedades que tienen que ver con la cóclea, donde se altera la circulación del líquido linfático y todas las cosas que los otorrinos mundiales explicarán, pero una lesión del nervio sí. Y como les digo, la más frecuente, aparte de las otitis medias, que cada vez gracias a Dios son menos frecuentes, que son los tumores del nervio acústico que se conocen como neurinomas. Las lesiones del menisco lateral producen sordera contralateral parcial. El noveno par, nervio glosofaringeo, motor branquial, inerva el músculo estilofaringeo, motor visceral, inerva el ganglio óptico que lleva inervación hacia la parótida. Es un nervio sensitivo visceral también por los impulsos del cuerpo y los senos carotídeos. El nervio glosofaringeo tiene entonces que ver con funciones muy importantes con respecto a la presión arterial y la autorregulación del cuerpo y del cerebro para la presión arterial. Ese cuerpo y seno carotídeo detecta, es como un tensiómetro natural que tenemos, y detecta los cambios de presión que van hacia el cráneo, y el cerebro entonces se percata y hace una autorregulación mientras tenga capacidad de hacerlo. El cerebro pierde la autorregulación en traumatismos, en edema cerebral, en enfermedades graves que generan una hipertensión intracraneana importante, y allí se pierde, por eso se hacen disautonomías. El organismo pierde la capacidad de regular la presión arterial y el flujo sanguíneo cerebral. Tiene una función sensitiva general, que es la de sensibilidad superficial, donde da sensibilidad al tercio posterior de la lengua, la piel de la oreja, superficie interna de la membrana del tímpano. La externa, entonces, ¿de qué cara era? De la membrana del tímpano. La cara externa es del facial y la interna, glosofaringeo. Emerge por el agujero yugular y miren, para el gusto, un sentido especial, el glosofaringeo da el tercio posterior que nos faltaba. Teníamos los dos tercios anteriores, nos faltaba un tercio posterior. Aquí está. Entonces otro que tiene que ver con la alteración del óvulo. Es importante este nervio por el reflejo nauseoso. Es la percepción aferente del reflejo nauseoso. O sea, cuando ustedes les ponen un bajalenguas en la faringe y genera reflejo nauseoso, cuando cepillan los dientes y ponen el cepillo muy detrás, hacen un reflejo nauseoso. La sensación aferente de este reflejo nauseoso la da el glosofaringeo, y la deferente el vago. El reflejo nauseoso antes de lleva la información aferente, el reflejo nauseoso lo lleva el glosofaringeo y la deferente el vago. Y existe la neuralgia del glosofaringeo extremadamente rara. De eso no he tenido que operar ninguno. Aquí algún esquema del nervio glosofaringeo donde muestra las estructuras que inervan, y el décimo par o nervio vago. Este nervio arranca en el tallo cerebral hasta el ángulo esplénico del polo que hablábamos, también conocido como neumo gástrico. Los anatomistas antiguos lo mencionaban así, y es una neumotecnia, porque inerva hasta los pulmones y todo el tracto digestivo. La parte o el componente motor branquial inerva los músculos estriados de la faringe y laringe, excepto el estilofaringeo, que pertenece al noveno par, el tensor del velo del paladar, de la rama que comparte con la rama ventral del trigémino, un componente motor visceral, el músculo liso y glándulas faringias, laringias, vísceras torácicas y abdominales. En la laringe, el nervio vago tiene una rama muy importante como referencia anatómica, como referencia de muchas cosas que a ustedes les han pasado alguna vez en la vida, y es cuando se produce la disfonía o incluso la afonía, o sea, una alteración en el tono de voz. ¿Cuál es el nervio rama del nervio vago que inerva las cuerdas vocales? Doctora. Doctor. La rama del nervio vago que inerva las cuerdas vocales, y se lo tienen que saber porque les va a llegar mucho paciente con eso, es el nervio laríngeo recurrente. Cuando les pregunten el nervio laríngeo recurrente, rama de vago, creo que nunca lo van a olvidar.
Sensitivo general, la piel de la región posterior de la oreja y del meato auditivo externo, parte de la superficie exterior del tímpano. Ramas del nervio vago por el agujero yugular, un auricular, paquete vasculonervioso del cuello. ¿Cuál es el paquete vasculonervioso del cuello, doctor? ¿Cuál es el paquete vasculonervioso del cuello? El paquete vasculonervioso del cuello está conformado por la arteria carótida común, por la vena yugular yugular interna y el nervio vago. ¿En qué orden? Si lo vemos de línea media hacia afuera, primero está la carótida, después está el nervio vago y después está la carótida interna. La vena yugular interna, sí, gracias. Entonces, carótida en línea media, nervio vago en el medio, entre los dos vasos quiero decir, y lateral, la vena yugular interna. Ese es el paquete vasculonervioso del cuello. En el cuello inerva pues los músculos de la laringe superior, está el nervio, miren, laringio recurrente. El nervio laringio recurrente derecho es más abajo que el izquierdo es un poquito más alto. Exactamente. Eso sí lo sabían ustedes. En el tórax tiene ramas cardíacas, el nervio laringio recurrente izquierdo, al lado. Tiene pulmonar, esofágico y en el abdomen una rama gastrointestinal. Acuérdense que hay un nervio vago derecho, un nervio vago izquierdo, que va por la curvatura mayor del estómago, y que cuando los cirujanos tratan úlceras refractarias a tratamientos y que se han perforado más de una vez, a veces hacen vagotomías. Las vagotomías pueden traer consecuencias adicionales. Acuérdense de las reacciones vasovagales. ¿Ustedes han escuchado eso? Por ejemplo, cuando un paciente entra en una taquicardia y ustedes están en un rural o están por allá en Nuquí o están paseando en, no sé, en la costa y están de turistas y un médico, ustedes pues son el médico. Y entonces ustedes levantan la mano, yo. Es que este señor está que se desmaya y siente que le palpita el pecho. Ustedes toman un pulso carotidio, bueno, ustedes toman el pulso inicialmente acá, pero pues a veces no es fácil, si es una persona obesa no lo van a encontrar. Tomen el pulso carotidio y se van a dar cuenta de un paciente que puede tener incluso un galope, y ustedes, si normalmente yo nunca cargaba mi fonendoscopio por allá, pero ustedes pueden deducir que está en una taquicardia terrible, 140, 150 en reposo. Entonces uno piensa que el paciente puede llegar a una fibrilación ventricular. Una maniobra de emergencia que se puede hacer es un masaje carotidio directo, que se lo deben al nervio vago. Cuando el nervio vago hace esta reacción vasovagal, hace bradicardia, porque el nervio vago hace parte del sistema nervioso parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca y el paciente mejora parcialmente. Pero no se queden pegados haciéndole el masaje carotidio porque lo desmaya. El paciente puede llegar a ser un bajo gasto y una hipotensión severa. Pero esta es una de las razones por las cuales porque el nervio vago inerva tiene esta capacidad vasovagal, una de las razones por las cuales ustedes pueden disminuir la frecuencia cardíaca de un paciente con una taquicardia súbita paroxística en espacio. Recorre todos los órganos viscerales del tórax y del abdomen y se utiliza incluso para cirugías de algunas, aquí está pues lo mismo, de algunas epilepsias refractarias, aunque no lo crean, estimulando el nervio vago mejora en estas condiciones. Son epilepsias muy específicas. Una lesión en motoneuria inferior del nervio vago les produce disfonía, disfagia, parálisis del elevador del paladar. Hiperactividad del componente sensitivo visceral produce un aumento en la producción de ácido gástrico, produce úlceras, primero va a producir gastritis erosiva aguda, después se vuelve crónica, después úlceras a repetición, que era lo que les hablaba, que trataban con las vagotomías. La estimulación de las ramas auriculares del nervio vago en el meato auditivo externo producen la torre refleja. Entonces, cuando ustedes a veces hacen una otoscopia, el paciente les tose.
por esta estimulación refleja. Hay otros estímulos también del oído donde produce esa tos, ya saben por qué. Emesis y desmayos. Los desmayos ocurren por reacción vasovagal, dilatación. Entonces, acá está el neuroestimulador que se inserta en neurocirugía, acá está la fuente de energía, esto se programa y hace este generador produce unos impulsos con microvoltaje que pegan en el nervio vago, él sube este estímulo hacia el tallo cerebral y el paciente modula algunas de las crisis convulsivas de unos tipos específicos de epilepsia. El paro 11, que es el nervio espinal o accesorio, es solamente motor, inerva dos músculos muy grandes y muy poderosos, el esternocleidomastoideo derecho e izquierdo, o sea que hay un nervio espinal derecho y uno izquierdo, con nervio accesorio, y el nervio trapecio. Cuando un paciente tiene trauma raquimedular, ya en clínicas lo veremos más lentamente, con cuadriparesia o cuadriplegia, no, con cuadriplegia mejor. El paciente tiene una falsa sensación y una falsa expectativa de que está mejorando porque puede levantar los hombros. Y resulta que el movimiento de levantar hombros, como me hace a veces mi hija y le pego su pela, lo hace el trapecio, no lo hacen no, yo no estoy moviendo los brazos, yo estoy elevando el hombro está, el trapecio se inserta en el hombro, entonces yo puedo levantar el hombro con el trapecio, pero no estoy moviendo los brazos voluntariamente. Eso da una falsa sensación de mejoría. Este nervio es puramente motor, el núcleo queda en la médula espinal, ingresa al cráneo, o sea, se inicia en la médula espinal y asciende por el agujero magno y sale por el agujero yugular. Entra al cráneo y vuelve y sale. Inerva esos dos músculos, esternocleidomastoideo y trapecio. El trapecio levanta los hombros, el esternocleidomastoideo derecho hace que mi cabeza, al contraerse, él jala la apófisis mastoide, entonces hace este movimiento. El contrario, ¿no? Mira hacia el otro lado. Acá está la representación gráfica de lo que es el nervio espinal, no tan fácil de entender en un diagrama pues así en un momento, pero lo que sí es importante es que ustedes tengan en cuenta cuál es la función del nervio espinal y cuando tengan acercamiento a clínica con un paciente con lesión medular completa alta, se den cuenta que él no está recuperando nada, que lo que está moviendo es el nervio espinal, que lo que está contrayendo es el nervio espinal y así se valora. Suba los hombros, así valoran ustedes el nervio trapecio y voltee la cara, ustedes ofrecen una resistencia, el paciente aquí está contrayendo el esternocleidomastoideo contralateral al sitio de la resistencia. Y este pequeñito músculo, ese pertenece al espinal. Y el último par, que es el hipogloso, puramente motor. Bueno, pero no tiene ninguna función con ningún reflejo. El nervio hipogloso es muy grande, después del trigémino es el siguiente más voluminoso. Inerva todos los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso, que pertenece al décimo par. El núcleo se localiza en el bulbo raquídeo, está relacionado con el núcleo dorsal del vago y está sobre la línea media del bulbo raquídeo. Sale del cráneo por el agujero condíleo anterior. Y esas también lo preguntan mucho en los exámenes. La lesión del motoneurona superior del nervio vago, el nervio hipogloso, produce fasciculaciones sin atrofia. ¿Qué son fasciculaciones? Ese es un término muy semiológico y supremamente utilizado. ¿Qué es fasciculación? Cuando ustedes han estado estresados alguna vez en época de exámenes, sobre todo, ¿no les ha pasado que les brinca la piel? Sobre todo el párpado. Cuando uno duerme mal, trasnochó, se tomó una jarra de tinto y todavía no se ha podido concentrar y viene el examen y queda a brincar el párpado. Eso que llamamos tic es una fasciculación, pero no da en la cara, da en la lengua. Estoy hablando del nervio hipogloso. Las fasciculaciones pueden dar en un miembro, en una extremidad, y no son un buen signo. Cuando dan en la cara es por estrés, pero cuando dan en una extremidad, si bien puede ser por cansancio y fatiga muscular, que es la forma más frecuente de que se produzcan fasciculaciones, si no existe tal condición y si es muy frecuente y si está progresando y además a la fasciculación se le suma pérdida progresiva de la fuerza, están ante una enfermedad de motoneurona inferior y puede ser muy grave.
Entre estas, para que las recuerden, las fasciculaciones de la lengua se relacionan mucho con fasciculaciones en extremidades de una enfermedad catastrófica, incurable y progresiva. Un personaje famoso sufría de eso, que murió hace poco. Esa esclerosis lateral amiotrófica pues va destruyendo los axones, las neuronas, y el paciente presenta fasciculaciones y eso nos da muy mal pronóstico. Entonces, cuando ustedes vean síndrome de lesión de motoneurona superior, fasciculaciones sin atrofia, nos habla de una lesión del nervio hipogloso. Si lesión de motoneurona inferior produce parálisis flácida de la lengua, flacidez quiere decir sin tono muscular, con atrofia del lado afectado y desviación hacia el mismo lado. Esta es más grave todavía. Entonces este es un dibujo de Netter que nos muestra la lengua lisa y desviada hacia el sitio que tiene menos fuerza. La lengua que tiene más fuerza empuja los músculos que están atónicos. Aquí lo ven en una foto muy antigua de un libro de semiología de Suros. Esta no está atrofiada. Y si tienen alguna pregunta, este es el momento. La atrofiedad es la que da fasciculación. Bien. Motoneurona superior produce fasciculaciones sin atrofia. Motoneurona inferior produce parálisis hacia la lengua con atrofia. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta en el tercer par craneal, cuando es la lesión completa, ¿es tosis y sin pupila? La pupila sin termina pupila, con con pupila. ¿Y tosis y ojo congelado. El ojo no se mueve. Ustedes pueden tener una pupila, o sea, un paciente despierto. La mayoría de las veces una lesión de la pupila produce una alteración importante del mesencéfalo. Y el paciente con alteración del mesencéfalo frecuentemente tiene una alteración del sensorio, o sea que casi siempre está inconsciente. Entonces, un paciente con pupila dilatada casi siempre está inconsciente. Cuando el paciente le llega a ustedes a consulta externa y ustedes lo ven, pues tienen la precaución de mirarle las pupilas y ver que una está dilatada, pero el paciente habla perfecto, no le duele la cabeza, no tiene ningún síntoma adicional, puede ser una lesión externa del iris. Puede tener una alteración, por ejemplo, endocrinológica, un hipotiroidismo disparado, un hipertiroidismo, o sea, muchas alteraciones inflamatorias pueden producir dilatación de la pupila. Lo que es que relacionar los signos y síntomas. Si el paciente tiene, sumado a la dilatación pupilar, una alteración de la esfera mental, del sensorio, ese paciente sí hay que prestarle atención y correrle. El paciente con dilatación de la pupila, que no es reactiva, pero por ejemplo, es que eso es otro tema, pero cuando uno habla del reflejo fotomotor, ustedes tienen que hablar también del reflejo consensual. El reflejo fotomotor es el que al estimular con su linterna una pupila, esa pupila reacciona. ¿Me hago entender? O sea que hace contracción pupilar, o sea que hace miosis. El paciente debe tener un reflejo consensual igualmente reactivo. Yo estimulo un ojo, pero la que se contrae es la pupila contralateral. Ese es el reflejo consensual. ¿Es claro? Pero, cuando un paciente tiene un tercer par, el tercer par puede ser periférico o puede ser central. ¿Cómo lo identifico yo? Precisamente por la clínica. Si yo veo que un paciente le pegaron un puño en un ojo, un boxeador, le pegaron un puño en un ojo, él puede hacer una pupila dilatada, pero puede estar orientado, sin dolor, dolor en el ojo si acaso. Un trauma ocular directo puede producir dilatación de la pupila. Si no tiene alteración del sensorio, y muy probablemente no va a tener alteración tampoco motora, ese paciente tiene un tercer par periférico, o sea, una lesión del iris, una lesión directa por golpe. Pero si el paciente se acompaña de hemiparesia, digo, uy, pasó algo con un fascículo corticoespinal a nivel del mesencéfalo, porque tiene pupila dilatada y hemiparesia. Si a eso le suman alteración del estado de conciencia, como ya todos estamos a esta hora, ese es un paciente que hay que curarlo. Como ustedes van a correr a descansar, espero. O a rumbear, no importa. No, en serio, pandemia no debería. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sí entendiste? Estimulas un ojo y contrae la pupila del otro. Ese es el consensual.
y ambos deben existir. Muy corto tiempo para un tema tan complejo, tan largo, pero bueno, trato de puntualizar en lo que más les va a servir para su práctica médica. Igual nos vamos a volver a ver, espero. Entonces hablamos la próxima vez de qué es que el tema adicional. Sí, pero les dije que les iba a hablar de algo. Sistema límbico. Sistema límbico y médula espinal, ¿listo? Bueno muchachos, que les va muy bien. Gracias. Gracias a ustedes.